Nosotros sabemos cómo sacar a México de la decadencia. Va a depender de ti. Tenemos proyecto. 1. Rescatemos al Estado. El Estado está convertido en un comité al servicio de unos cuantos. En sentido estricto, hablando con la verdad, en México no hay democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Lo que hay es una oligarquía, que significa el gobierno al servicio de unos pocos. Si hacemos valer la Constitución, sobre todo el artículo 27, vamos a poder rescatar bienes de la nación y del pueblo que se han entregado de manera ilegal a particulares, a nacionales y extranjeros. De Salinas a Fox entregaron 25 millones de hectáreas del territorio nacional a empresas mineras, sobre todo extranjeras, para la explotación del oro, de la plata, del cobre. Es decir, entregaron el 12% del territorio nacional. México tiene 200 millones de hectáreas. Lo que concesionaron pues es del tamaño del estado de Chihuahua, que es el estado con más territorio en nuestro país, tiene 25 millones de hectáreas. Se llevan todas estas riquezas, no dejan beneficios, contaminan, pagan salarios de hambre. ¿Sabes cuánto pagan de impuestos las empresas mineras extranjeras? 5 pesos por hectárea al año. Por eso necesitamos rescatar los bienes de la nación, los bienes que son del pueblo, que esas riquezas se distribuyan con justicia, que no se queden, como ha venido sucediendo, en unas cuantas manos. 2. Democratizar los medios de comunicación. El 75% de los mexicanos se va formando una opinión sobre la realidad nacional a través de lo que se les dice en la televisión. Y resulta que la televisión está concentrada en unas cuantas manos, en unas cuantas personas. Televisa está en manos de Roberto Hernández, de Balleres, Claudio X González, del Consejo Coordinador Empresarial, el que participó en la guerra sucia en contra de nosotros en el 2006. Germán Larrea, el de la Minera México. Es presidente del Consejo de Administración de Televisa Pedro Aspe, secretario de Hacienda de Salinas, además de Azcárraga. Son los dueños de Televisa. En fin, los que tienen más poder económico son los dueños de la televisora más influyente en este país. Ellos son los que realmente mandan en el país. ¿Cómo se apoya esta oligarquía para hacer sus fechorías, para cometer todas esas atrocidades que han llevado a la destrucción a nuestro país, que llevan al empobrecimiento del pueblo? Pues se apoyan porque tienen el control de los medios de comunicación. No dominan con el ejército. La oligarquía no necesita usar la fuerza bruta. Tienen el control de los medios de comunicación, tripulan la mente, tripulan el pensamiento de millones de mexicanos. Por eso hace falta que haya competencia, democratizar los medios de comunicación para que se escuchen todas las voces y de esta manera pues se tenga un mejor criterio. Hay muchas cosas que los ciudadanos no saben. Por ejemplo, han echado a andar toda una guerra sucia desde hace bastante tiempo, desde el desafuero en contra de nosotros para desprestigiarnos. Están empeñados en destruirnos políticamente, al mismo tiempo que ahora ya están proyectando a Peña Nieto, que va a ser el candidato de Televisa a la presidencia de la República. Ya la oligarquía tiene candidato, Salinas de Gortari es el jefe de campaña de Peña Nieto, y Televisa la encargada de la propaganda, al mismo tiempo que a nosotros nos están haciendo a un lado y además nos atacan un día sí y el otro también. 3. Crear una nueva economía. Ya está más que demostrado que la actual política económica no funciona. La han venido imponiendo desde hace 27 años. Claro, funciona para los potentados, funciona para la oligarquía. A ellos les ha ido muy bien, por eso no quieren que haya un cambio en materia de política económica, porque aunque le vaya mal al pueblo, aunque le vaya mal al país, a ellos siempre les va bien. Pero para la mayoría de los mexicanos, la política económica ha sido realmente un desastre. No ha habido crecimiento en la economía, no se han generado empleos. México se convirtió en el país del mundo que más mano de obra exporta al extranjero. La gente por necesidad tiene que abandonar el país porque aquí no hay oportunidades de trabajo. ¿A qué no sabes que el año pasado, de los 152 países del mundo, México ocupó el lugar 143 en crecimiento económico? Es decir, estuvimos entre las 9 peores economías del mundo. El año pasado también México fue el país de América con menos crecimiento económico y aunque parezca increíble, estuvimos abajo de Haití.
en cuanto a crecimiento económico. Y aún así no quieren cambiar la política económica. ¿Qué proponemos? Impulsar actividades productivas, crear empleos, rescatar al campo del abandono, apoyar a los productores, ejidatarios, pequeños propietarios, lograr la autosuficiencia alimentaria, también desarrollar todo el sector energético. Es un absurdo que estemos vendiendo petróleo crudo en el extranjero y estemos comprando gasolinas o otros derivados. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Tenemos que producir aquí las gasolinas, hacer las refinerías que hacen falta, fortalecer la industria petroquímica, todo esto para generar empleos en el país. No olvidemos, si hay producción hay empleo, hay bienestar, hay mercado, hay circulante, somos un país fuerte, soberano. 4. Combatir las prácticas monopólicas, que se cumpla lo que establece la Constitución en su artículo 28, que no haya monopolios que abusen y que den precios exagerados, que afecten a los consumidores, como sucede en el país. Hay un grupo de monopolios vinculados al poder que tienen protección y que abusan de los consumidores. Nosotros los mexicanos tenemos que pagar porque existen estos monopolios, porque no hay competencia, más por los bienes y servicios que consumimos. Pagamos 3 veces más por el cemento que lo que pagan los estadounidenses. Los mexicanos pagamos también mucho más por el teléfono, por la luz, por tarjetas de crédito, por créditos hipotecarios, por el servicio de internet, y todo porque existen los monopolios. Y hacemos la comparación con Estados Unidos, cuando allá el salario mínimo es 10 veces superior al salario mínimo en nuestro país. No es justo que estemos pagando precios exagerados por la existencia de estos monopolios. 5. Abolir los privilegios fiscales. Es una gran injusticia el que los de mero arriba no paguen impuestos o cuando los pagan se les devuelve. Ya quedó demostrado, hasta el mismo Calderón lo tuvo que reconocer, que en el 2008, por ejemplo, 400 grandes empresas, las 400 más grandes corporaciones del país, empresariales y financieras, obtuvieron ingresos por 5 billones de pesos. Estamos hablando de la mitad del Producto Interno Bruto, de la mitad de la riqueza que se generó en ese año en el país. Esto también demuestra cómo se concentra el ingreso, cómo se concentra la riqueza en unas cuantas manos, en unas cuantas corporaciones en nuestro país. ¿Cuánto pagaron de impuestos? El 1.7% de sus ingresos. Cuando un trabajador asalariado, un profesionista, un pequeño, mediano empresario, pequeño, mediano comerciante, paga hasta el 30% de impuestos sobre la renta. Que se termine con la llamada consolidación fiscal, con el hecho de que las operaciones millonarias en la bolsa de valores, pues no pagan impuestos. Entonces, que se terminen con todos estos privilegios fiscales, que se cumpla lo que establece la Constitución, que los impuestos se cobren de manera progresiva, que pague más el que tiene más. Eso es justicia fiscal. Estoy orgullosa de ser panista porque es el partido de las mujeres, hombres y jóvenes libres, porque sabemos que donde hay pobreza, falta libertad, justicia y equidad para millones de mexicanos. Somos la mejor opción para construir en libertad un México con equidad, con educación, un México con trabajo y con paz. Construyamos juntos la paz.